lo aportan muchas veces las mujeres desde este lugar de la poética. Entonces, ¿qué queremos decir con respecto a Yo Iris? les paso las imágenes que me dieron ellas, ¿eh? Ay, para mí. Este es el intendente Blanco con su esposa, la señora Iris Martínez de Arago, Pablo Zurdo, que era el padre Gabriel, bueno, los viejos, perdón, los grandes de Montegrande reconocen los personajes. Yo creo que la forma de hacerlo más ágil y más corta es que lo lea, así no me voy, y después le paso la palabra a mi hermana que va a compartir con ustedes un poema. Mi vieja nació en el 37, murió en el 2001, encarnó la política como ética y como poética, su valoración de la política como camino para el bien común, la justicia social y la dignidad humana, y su concepción de la acción pública no solo como gestión técnica, sino como una forma creativa de transformar la sociedad a través de la sensibilidad y la conciencia colectiva, la llevó a comprometerse tanto con la función pública desde su función de secretaria de Acción Social en ese gobierno del 73 al 76, como después con un hilo de continuidad de esa vivencia de la política, su dedicación a las personas con discapacidad, que es lo mismo, que es político y que es lo mismo que te lleva a querer hacer bien común desde la acción social en un municipio, te lleva a querer ayudar al otro, dedicándote a las personas con discapacidades. Desde ese lugar, después de su función política, fundó el Instituto Yaití de Montegrande, que bueno, que todavía es un proyecto que nosotras lo continuamos. La poética en Iris fue algo más que la escritura de versos y la publicación de libros. Fue un modo de vida, una forma de imaginar nuevos mundos y generar cambios en el territorio. Se trata de los niños, los ancianos, los laburantes, los excluidos, para los que pensó múltiples políticas públicas desde la Secretaría de Acción Social o, justamente como les decía recién, de las personas con discapacidad. Ese recorrido es inseparable de su identidad de mujer peronista. En su poema Perón, por siempre eterno, escrito el 1 de julio del 74, cuando muere el viejo, esta hija de un pampeano, al que durante la década infame, cuando Lidia habló de la libreta de enrolamiento, esto enlaza perfecto. Mi bisabuelo, mi abuelo, su padre, le comentaba cómo los domingos de elecciones durante la previa al peronismo, a la mañana le pedían la libreta de enrolamiento y a la tarde se la devolvían con un chabotazo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, mi vieja, cuando muere Perón, dice, en el 45, muy pocos años frescos, me dieron una tiza camino del colegio. Y ya sin darme cuenta, escribí por el suelo, en el muro, en mi pecho, Perón, Perón, evita, se iniciaba el proceso. ¡Qué grande es este pocho! ¿Te enteraste el aumento? Por fin nos reconocen después de tanto esfuerzo. Palabras y palabras que decía mi viejo en rueda de muchachos, desde allí compañeros. Y ese proceso es ese proceso de tener acá a las hijas de estas mujeres. Es ese mismo proceso. Y luego, entre el 71 y el 73, cuando, como también comentaba Lili, se levanta la proscripción y se empieza a mover el aparato peronista para poder participar en las nuevas elecciones, ella participa en la Comisión Rama Femenina de la Provincia de Buenos Aires para organizar la previa de esas elecciones y da un discurso en el cual lee un textual cortito, dice: las mujeres peronistas estamos aquí para decir no a la trampa, al continuismo, a la dictadura, a los monopolios, sabiendo que no solo se dice no rompiendo cosas, sino construyéndolas. Por eso les digo a los jóvenes aquí presentes que las mujeres peronistas pensamos que debemos instruirnos cada día más, que ustedes deben preocuparse por ser cada día mejores hombres. Está tan pequeñito que no sé cuando uno lo lee cómo llega al que lo escucha, pero encierra
justamente, ¿no?, toda una forma de vivir la política desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Y encierra esta necesidad de que la mujer se forme, de que el varón es un compañero en ese camino. Y me hizo mucho sentido esto de que no se trata de romper, ¿no? En esta época me parece que traer al presente estas pequeñas palabras, que no se trata de romper, que se trata de construir, bueno, es también parte de lo que hoy tiene que quedarnos flotando como para irnos con cierta alegría. Para no hacerlo larguísimo, les comento algunas de las iniciativas que tuvo. La Fundación de las Guarderías, de la Guardería Municipal. La municipalidad llegó a tener 3 guarderías, ¿no? La primera se hizo durante la gestión de Blanco a cargo de Iris Daragó. Y también, perdona, seguramente lo vas a decir, pero algo que a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos un museo municipal, La Campana. El predio se compró durante la gestión del comisionado Gropi, pero el decreto de creación del museo, por el interés manifestado por Iris Daragó, el decreto lo dio el Chango Blanco. Claro. Y ella fue una de las principales el proyecto de promotoras fundación de ese del museo, que en un primer momento funcionaba en la escuela 14. Tal cual, tal cual. Ahora, buscando papeles para contarles un poquito esta historia, me parece que algo lindo para compartir es cómo se llegaban a pensar estos proyectos. Se llegaban desde la comunidad organizada. No cabe duda, porque encuentro unas planillas gigantes donde mi vieja iba marcando los aportes que hacían las sociedades de fomento. Entonces había una acción en la que se iba al territorio, se preguntaba qué hace falta, se tomaba nota de eso, y en función de eso, de los proyectos más solicitados por las distintas sociedades, se iban produciendo propuestas que, gracias a Dios, muchas de ellas se transformaron en políticas públicas de Esteban Echeverría, ¿no? Entonces, la Fundación de la Guardería, el proyecto para fundar un hogar de ancianos, en sintonía con lo que vos comentaste que había propuesto, realizado Eva en su momento, que después no se pudo concretar, pero había una idea ahí de la ancianidad. Mini turismo y turismo para ancianos, mini turismo y turismo para niños. Bueno, la fundación está esta idea del zoológico y Museo La Campana. Charlas de educación popular en las sociedades de fomento, en las escuelas, en los barrios. Cineteca, o sea, había una idea, ¿no? Una idea muy vinculada a llevar la cultura al territorio. Y tal vez hoy esto es normal, pero estamos hablando de una inquietud de salida del golpe de tiranía. Estamos hablando de la vivencia de volver a instalar una idea nacional y popular del arte y la cultura. Y eso en Echeverría tuvo mucho impulso. Acá las chicas me dicen artes y letras, sí, por supuesto, fundó artes y letras, pero no como una política pública, sino como una iniciativa. En esa imagen me hizo una reunión cuando ya no era funcionaria, pero estaba al frente de Artes y Letras, la mujer rubia que se ve al final de la mesa. Ahí está también María del Carmen Casco de Aguer, y creo que el que las acompaña es Castiñeira de Dios, el poeta. Justamente en un acto de homenaje a Eva para una fecha que debe haber sido parecida a esta. Bueno, y una imagen de ella con su delantalcito de ella y uno de los delantales. El primer salón de artes plásticas, que después se repitió a lo largo de un montón de años, pero bueno, el salón de artes plásticas municipales, que es algo parecido a lo que todavía hoy hacemos en el Telégrafo. Visitas guiadas al Teatro Colón. La creación de la Escuela Municipal de Arte, que todavía hoy funciona. El proyecto de creación de la Escuela de Artes y Oficios, que todavía hoy funciona en la municipalidad, fue una política pública de mi vieja. Y no, bueno,
que hizo mi mamá, que yo la recuerdo, yo me recuerdo en un auto, a la noche íbamos a reuniones, íbamos a tu casa, que tu mamá se reunía con mi mamá, eso es el recuerdo mío de la militancia. Y ella hizo un poema que lo hizo en esa foto, que está con Castineira, que les voy a leer un pedacito. Dice: la Eva bofetada, corazones duros, crueles en su impiedad, jamás te perdonaron, señalaste el camino y no te vieron llegar. Evita la llorada bajo la lluvia densa, por mujeres y hombres fuiste llorada, y en el 52 fuiste nuestra, sos nuestra, de tu pueblo y de Dios. Evita inteligente, supiste deletrear la palabra justicia junto a tu verbo, amar. Nos entregaste el voto, ser mujer, ser igual, nos dejaste tu impronta femenina y audaz. Evita, solo Evita, abrazada a Perón, llorando renunciante, tu pueblo te entendió. Evita, solo Evita, como pediste ser, vos marcaste mi vida, peronista y mujer. Como ya se hizo largo, vamos a darle un cierre, un broche de oro a este encuentro. Ustedes saben que después de la caída del gobierno peronista, después de la caída, no, después del golpe, no se cayó solo, lo derrotaron brutalmente. Hubo toda una prohibición, un decreto por el cual no se podía nombrar a Perón, a Eva, no se podían mostrar los símbolos, no se podía cantar la marcha peronista, con penas de cárcel para que los que lo hicieran. Acá en Esteban Echeverría había un busto de Eva Perón en la plaza, no el que está ahora, otro. Bueno, no solamente que fue arrancado por las hordas antiperonistas, sino que fue vejado de todas las maneras posibles, fue arrastrado, atado al paragolpe de un auto con el cual se recorrió las calles del pueblo, orinaron sobre él. Bueno, es muy feo contar estas cosas, pero pasaron. Cuando hablaban de la barbarie peronista, la barbarie fue la antiperonista, ¿cierto? Bueno, hay que decirlo. Bueno, entonces para cerrar este momento tan especial, vamos a recordar a mujeres que tuvieron que ver con el rescate de ese símbolo tan querido, que fue el busto de Evita, que supo estar emplazado, entronizado en la plaza y que luego tuvo un destino tan triste y que luego fue rescatado. Entonces, Marcela, vos presentá a quienes son las que van a hablar ahora. Bueno, tenemos el honor de contar acá en esta charla con la señora Estela Jacobi, que nos acompaña. Estela fue concejal del distrito, ya después vamos a enterarnos la historia, lo van a contar ellas. Está Anabelia Pecastain, la hija, y la tercera generación, Juanita Pecastain. Ellas les van a contar, dando su testimonio de toda esa barbarie que contó Liliana, que pasó con el monumento de Evita y dónde está ahora, para que también lo podamos ir a visitar. Así que, no sé, Juanita, si querés leer. Bueno, perdón, una cosita. No nombré al esposo de Estela, que bueno, por eso tienen las chicas el apellido Pecastain, que fue Adolfo. Adolfo fue 2 veces concejal y senador provincial. Y también merece nuestro respeto, nuestro recuerdo para él, que fue un gran compañero. Bueno, buenas noches. Yo vengo acá a contarles las palabras que escribió mi mamá desde mi perspectiva. Yo no sé si ustedes conocen
que existe un busto de Eva en el cementerio municipal acá en Esteban Echeverría. Y bueno, es ese. Mi familia tuvo que ver con la recuperación y la restauración de este. Hoy, en el aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, nos convocamos no solo a recordarla, sino también a comprender la dimensión de su legado. Eva, nacida en Los Toldos en 1919, fue mucho más que una figura histórica. Fue una mujer que entendió el dolor de su tiempo y decidió transformarlo. Desde sus primeros pasos en Buenos Aires, en la radio y el teatro, hasta su encuentro con Juan Domingo Perón, construyó un camino que la llevó a convertirse en protagonista de una de las etapas más profundas de la ampliación de derechos en la Argentina. Pero, si hay algo que la distingue, es que no habló por el pueblo, habló desde el pueblo. Y en ese camino había una puerta que, hasta entonces, permanecía cerrada: la participación política de las mujeres. El voto femenino, la organización, la militancia. Eva no solo impulsó derechos, sino que despertó una conciencia colectiva que sigue viva hasta hoy. Sin embargo, su legado fue perseguido. Durante la llamada Revolución Libertadora, su nombre, su imagen y su historia intentaron ser borrados. Se arrancaron bustos, placas y símbolos, como si así pudieran arrancar también todo lo que ella había sembrado. Pero no lo lograron, porque en esos años oscuros hubo quienes resistieron. Mi familia fue parte de esa resistencia, custodiando un busto de Eva rescatado de las ruinas del hogar escuela. Un compañero de la JP lo escondió durante años hasta que el profesor, compañero y amigo Tito Sayeg logró recuperarlo y entregárselo a mi familia a finales de los años 80. Ese pequeño gesto fue en realidad un acto enorme: cuidar la memoria cuando hacerlo implicaba riesgo. Con el tiempo, ya en los años 90, ese busto fue donado a la comunidad Esteban Echeverría y hoy descansa en el cementerio municipal como símbolo de algo que no puede borrarse. Y esa historia de compromiso no empezó ni terminó allí. Mis abuelos militaron toda su vida. En ellos, la política y el amor se entrelazaron. Y así fue que en plena dictadura, en medio de la persecución, nacieron mi tío en 1975 y mi madre en 1977. Fueron años difíciles, de mudanzas constantes, de silencios obligados, de miedo. Mi abuelo no podía mostrarse. Mientras tanto, mi abuela sostuvo todo: el hogar, un trabajo, la vida, una familia, con una fortaleza que muchas veces no se ve, pero que es, en realidad, la que sostiene la historia. Recién en 1983, con la vuelta de la democracia, pudieron establecerse en Monte Grande. Desde allí, poco a poco, volvieron a militar, a organizarse y a construir. Así nació su primera unidad básica. Esos fueron los primeros pasos de un camino que continuó con el mismo compromiso. Mi abuelo fue concejal en 2 oportunidades y senador provincial. Y mi abuela también fue concejal. Pero más allá de los cargos, lo importante siempre fue lo mismo: la convicción. Hoy, al mirar ese busto de Eva, entendemos que su fuerza sigue intacta. Ella decía: donde hay una necesidad, nace un derecho. Y esa frase no pertenece al pasado, es presente, porque hoy también hay desigualdades, hoy también hay voces que intentan ser silenciadas. Y hoy, más que nunca, necesitamos recordar que los derechos no son un regalo, son conquistas. Así como Eva abrió el camino para la participación política de las mujeres, y como tantas mujeres como mi abuela, sostuvieron y construyeron en los momentos más difíciles. Hoy nos toca a nosotros y a nosotras continuar esa historia. Cuidar la memoria, defender los derechos y seguir construyendo una sociedad más justa. Porque la historia no se borra cuando hay quienes están dispuestos a sostenerla. Muchas gracias. Ahí están los concejales del bloque, los que yo alcanzo a ver, porque la fotografía los corta. Creo que Jorge Chipín, ¿no? Carlos Álvarez, Hugo Roca, después, bueno, Estela María Jacobi, acá presente.
Cuando se termina eso, está este gusto. Ustedes no saben qué bonito lugar se ha instalado. Está lleno de árboles, de flores, de plantas y como dice Estela, esperemos que se pueda acompañar. También hay una placa que puso el intendente Fernando Grey cuando estaba al frente del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. O sea, eso fue cuando se cumplió el centenario de Tantos años de intendente. Bueno, queda por ahí abierto, queda dicho. Agradecemos la presencia. Creo que cumplimos con lo que nos habíamos propuesto y nos encantó tener este. Felicidades.